Vamos a continuar con nuestro estudio en esta noche. Vamos a la primera diapositiva. Abra su Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 28. Primer libro de Samuel. Si quiere poner la primera diapositiva. Capítulo 28. La semana pasada consideramos ese momento cuando David decide, ¿verdad?, por un pensamiento que viene a su corazón, algo que él consideró a sí mismo y que desde su perspectiva iba a hacerlo mejor. Y fue irse a la tierra de los filisteos. Dijo, ahí creo que me voy a librar de morir, ¿verdad?, de que Saúl me mate y las cosas van a ser diferentes. Ya lo vimos yendo a Aquis, ahí en la tierra de Gad, sometiéndose a este rey filisteo. Más de un año él estuvo ahí para servir al rey Aquis, pero al paso del tiempo, hermanos, David va a darse cuenta de lo que trae como consecuencia o resultado esta decisión, esta alianza. Vamos a la siguiente imagen. Dice el capítulo 28, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que harás, lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ok, hermanos, tarde o temprano los filisteos iban a enfrentar o se iban a levantar en guerra, ¿verdad? Iban a atacar a Israel. Y ahora David se encuentra entre ellos, pero en esta ocasión David no va a poder tomar una decisión, no va a decidir de qué lado va a pelear, de qué lado va a luchar. Porque algo que vamos a descubrir es que Aquis decide por David. Aquis decide por David, ¿verdad? Si usted prestó atención, dice que Aquis le dice, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Hermanos, cuando nosotros llegamos a hacer alianza con los filisteos, qué difícil es que nosotros seamos los que decidamos. Cuando nosotros somos los que decidimos unirnos, ¿verdad? Así de esta manera, qué difícil, porque ellos deciden. Ellos deciden. Y esta decisión es ir en contra del pueblo de Dios. Y David está ahí. David se encuentra ahí. No solamente eso, sino que Aquis le dice, tú vas a ser mi guardaespaldas, ¿verdad? Aquel hombre que fue llamado por Dios para ser el rey de Israel, aquel hombre que está al frente de ese grupo de hombres que caminaron con él, que fueron aquellos que se transformaron en los valientes de David. Este hombre líder ahora, su tarea es ser guardaespaldas, ser el guardaespaldas del rey, cuidar que no le pase nada al enemigo de Dios. Esa era su tarea, esa era su labor. Ahora, ¿por qué David? ¿Por qué David accede? Bueno, si usted se acuerda, la semana pasada vimos que David se había manejado con mentiras, ¿verdad? Él decía, bueno, yo anduve acá y estuve eso y aquí te traje el botín. Lo cierto es que pues no era verdad. Él estaba yendo a otros lugares, ¿verdad? Y sí es cierto, estaba enfrentando a algunos enemigos del pueblo de Dios, pero venía con Aquis y le daba una noticia diferente.
Por eso es interesante, hermanos, cuando vemos la respuesta de David. David dice, muy bien, tú sabrás lo que hará. ¿Quién? Tu siervo, tu siervo. La palabra de Dios dice que somos esclavos de aquello que nos domina, de aquel que nos domina, que gobierna sobre nosotros. Cuando nosotros decidimos que no sea Dios quien nos gobierne, que no sea Dios nuestro amo, entonces seremos siervos de cualquier otra cosa o de cualquier otro, ¿verdad? Cuando no dejamos que sea el Señor, que sea su Espíritu Santo quien nos guíe, entonces nos volvemos esclavos y siervos del pecado. Bueno, David se encuentra en esta situación y esa fue la respuesta que David está dando. Hermanos, no vemos a Dios intervenir aquí. No vemos a Dios intervenir hasta este momento para hacer algo por David. Hasta este momento no vemos a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios deja a David en esta situación? Bueno, ya vimos, es una decisión. Es una decisión de David. Pero mire, cuando la Biblia nos enseña y nos deja ver las decisiones que llegan a tomar hombres de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, porque así Dios dio este testimonio. Y Dios dijo, es un hombre conforme a mi corazón. Pero Dios nos permite ver que este hombre conforme al corazón de David, de Dios, perdón, conforme al corazón de Dios, se ha equivocado. Ha tomado decisiones erróneas y equivocadas. ¿Por qué el Señor permite que nosotros podamos ver eso? Dios nos lleva a mirar, hermanos, esas debilidades que hay aún en los mejores hombres. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace el Señor? Bueno, dice la Escritura, y lo tenemos ahí en pantalla, ¿verdad? La primera carta a los Corintios 10, versículo 12. Y estas cosas les acontecieron ¿como qué? Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Esto que estábamos viendo y todo lo que usted y yo vemos en la Biblia es una oportunidad que Dios nos da para que usted y yo podamos aprender, para que sea una amonestación a nosotros, un decir, ten cuidado, porque si a David le sucedió, te puede suceder a ti. Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿qué, hermano? Mire que no caiga. ¿En qué problemas nos metemos cuando nosotros llegamos a pensar o a decir que a nosotros no nos va a pasar? No, a mí no me va a pasar. No, a mí no, ¿verdad? Y Dios nos permite mirar lo que pasa con David, lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que de ahí se toma esta parte de la escritura de Corintios y dice, están ahí escritas para que tú y yo tomemos ejemplo, para que sea una amonestación para nosotros, para que nosotros tengamos cuidado, porque si nosotros estamos tan confiados en nosotros mismos de que no nos va a suceder, nos puede pasar. Nos puede pasar. Cuán importante es que usted y yo, hermano, podamos mirar esa necesidad que tenemos cada día de la gracia de Dios. Todos los días de nuestra vida, usted y yo necesitamos la gracia de Dios para poder caminar y enfrentar todo lo que sea necesario enfrentar. Necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos que el Señor sea con nosotros su asistencia. Necesitamos dejarnos guiar por Dios y caminar en esa gracia maravillosa, porque nosotros solos no podemos. No podemos. Pero el Señor es con nosotros. Por eso es tan importante que no dejemos de considerar lo que sucede con la vida de David y lo que él está enfrentando ahí. ¿Cuántas veces quizá nos hemos encontrado en una situación similar, en donde por una decisión nos hemos enredado, ¿verdad?, con los filisteos y ya no podemos decidir nosotros? En tu casa, con la familia, en el trabajo, en muchas situaciones. Bueno, el Señor quiere que usted y yo podamos aprender y rogar a Él que cada día el Señor
¿verdad?, nos tome de la mano, que nos rindamos a Él, que en esas decisiones vayamos a Dios para que Él nos guíe y nos dirija y nos instruya. Dios permite que David esté experimentando y pasando por esta situación. Vamos a la siguiente imagen. Vamos al capítulo 29, hermanos. Si usted ya leyó el capítulo 28, ya lo consideramos cuando hablamos de Saúl y hablamos de la muerte de Saúl, ¿verdad? Cuando los filisteos se levantan en guerra contra Saúl y se juntan para atacar, Dios se ha retirado, el Señor ya no habla con Saúl, esto es algo tremendo. Y entonces Saúl manda a buscar una adivina. ¿Sí se acuerda que ya lo consideramos? Se disfraza, busca a la adivina y pide que haga venir al profeta Samuel, que ha muerto, para hablar con él. Y ese día, simple y sencillamente, es decretada la sentencia. Mañana tú estarás juntamente con tus hijos aquí conmigo. Tú vas a morir. Dios ha determinado ya quitarte la vida. Eso es lo que vemos en el capítulo 28. Ya lo vimos, ya lo consideramos cuando vimos la vida de Samuel. Por eso ahora nos vamos al 29, hermanos. Es en ese contexto, ¿verdad?, en donde llega el capítulo número 29. Y dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Juntaron todas sus fuerzas los filisteos. Ellos, hermanos, ya habían decidido, y vemos a Dios que ya había determinado también esto, por eso vemos esta situación, ¿verdad? Porque ya Dios había determinado hacer morir, quitarle la vida a Saúl. Y es que se juntan los filisteos para poder atacar a Israel. Miren, hermanos, los filisteos eran una especie de imperio. Estaba formado por cinco ciudades. Cada ciudad tenía su príncipe. Ahí tenemos en pantalla estas ciudades: Gad, Asdod, Ascalón, Gaza, Ecrón o Gerar, ¿verdad? Ahí tiene usted el mapa. Tenían sus príncipes. Pero cuando se enfrentaban los filisteos a algún enemigo en batalla, se unían, se juntaban todos. Tal vez Aquis en este momento es el rey que está al frente de todos, ¿verdad? El rey Aquis así es mencionado. De los otros los va a mencionar como los príncipes, pero de Aquis lo menciona como el rey. Y es entonces que se juntan este grupo de pueblos filisteos para pelear, para ir a batalla. Ahí lo tenemos en pantalla. Vamos a la siguiente imagen. Dice la escritura: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, que Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías, de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. David estaba cumpliendo la tarea que Aquis le impuso. Llega Aquis, imagina el cuadro, ¿verdad? Se juntan los príncipes filisteos, viene el rey Aquis, y quien viene atrás ahí, ¿verdad?, con la metralleta lista, es David con sus hombres. Vienen cuidando al rey Aquis. Es bien interesante lo que estos hombres van a decir. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? Y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Aquis era un hombre que estaba confiando en David, pero los demás príncipes no confiaban en David, desconfiaban de ese israelita y de sus hombres. Por eso no es extraño, hermanos, que cuando se reúnen todos los líderes, ellos se oponen y preguntan: ¿qué está haciendo? ¿Qué hacen los hebreos? Vamos a pelear contra ellos, vamos a ir en guerra contra ellos. ¿Qué están haciendo estos?
estos no pertenecen aquí, no son de nosotros. Mire, ellos pueden ver lo que David no veía, hermanos. ¿Qué es lo que no veía? Que él no pertenecía ahí. David no pertenecía ahí. David era un hombre que pertenecía al pueblo de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de ello? El Señor Jesucristo dijo algo maravilloso. Cuando Él ora al Padre antes de ir a la cruz y ruega por aquellos hombres que le han seguido y que han creído en Él, y ruega también por los que van a creer en Él, por la palabra de ellos. Dice: Padre, yo te pido que no los quites del mundo, guárdalos del mal. Están en el mundo, pero no son. No son. ¿Qué hacen los del pueblo de Dios entre los filisteos? ¿Qué hacen? Por eso es interesante cuando los príncipes filisteos dicen: ¿qué hacen ellos entre nosotros? ¿Qué están haciendo? Y esa es la pregunta, hermanos, también. ¿Qué hace un hijo de Dios entre los filisteos? Y estamos hablando de estar actuando como ellos, con una tarea, ¿verdad? Unidos a una tarea que ellos tienen. Caminando en los planes de ellos, en los propósitos de ellos. ¿Qué hacen los del pueblo de Dios entre los filisteos? Hemos hablado muchas veces y hemos preguntado: ¿cuántos amigos tienen? Y si usted dice que sus mejores amigos no están en la iglesia, que están allá afuera, es para preocuparse. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los del pueblo de Dios entre los que no creen a Dios? Estos hombres, los líderes de los filisteos, están viendo algo que David había dejado de ver. Ellos sabían quién era David, parte del pueblo de Dios. Tal vez, hermanos, si pareciera, ¿verdad?, que David se había olvidado de esto. Los líderes lo sabían. ¿Qué hacen estos hebreos? Dice la Escritura, y tengo en esta versión, ahí está en la pantalla, dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Cómo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene Cristo con el diablo? ¿Cuál es la idea? La luz con las tinieblas. Dice el Señor: apártense de los incrédulos. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Usted y yo caminábamos antes así. Pertenecíamos a la oscuridad, a las tinieblas, pero fuimos rescatados, hermanos. Fuimos limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué compañerismo podemos tener hoy con ellos? ¿Con quiénes te juntas? Yo no sé si David o algunos de sus hombres tal vez ya estaban hablando como ellos, ¿verdad? Hay que ser inclusivos, hermanos. ¿Qué compañerismo? Bueno, hasta sirviéndole está David ahí en ese momento. Estos hombres estaban viendo algo que David había dejado de ver. Vamos a la siguiente diapositiva.
Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva a su lugar que le señalaste. No venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? ¿No es este David de que cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se acuerda usted de eso? Algo que David no había buscado, pero que tarde o temprano iba a traer algo a la vida de David, ¿verdad? Bueno, el rey Aquis defiende de alguna manera a David, pero los otros príncipes, ese grupo de filisteos, pues expresan simplemente las razones por las cuales ellos no permiten que David salga con ellos a batalla. Y ellos dicen: ¿qué no es David? ¿Qué no fue el que acabó con nuestro paladín? ¿Qué no fue el que mató a Goliat? Por cierto, Aquis, Goliat era de tu ciudad, de Gat. ¿No es este? No por él recibimos esta ofrenda. Miren cómo las cosas cambian. Pero los filisteos lo tienen ubicado y dicen: ¿qué no es este de que hasta había danzas de que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? ¿Y esos 10,000 de quién estaba hablando? Pues de los filisteos. De los filisteos. Ellos tienen presente esto, no lo han borrado de su mente, no lo han borrado de su pensamiento. Esa victoria de fe sobre Goliat, pues ahora simple y sencillamente parece un recuerdo lejano, ¿verdad? Quedó ahí, ya parece que se olvidó, pero estos hombres lo tenían presente. Esa canción de victoria, mire, ¿cómo imagina usted, o qué imagina que pasó por el pensamiento, por el corazón de David cuando los filisteos dijeron: ¿qué no es este el de Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000? Y el pueblo se regocijaba. Bueno, si ya no dice, ¿verdad? ¿Qué pasaría por la mente y el corazón de David cuando él empezó a escuchar eso? Eh, Tal vez le atormentaría, lo movería ahí. Mire, yo alabo a Dios porque sin duda Dios siempre va a usar cosas para tratar con nosotros, para hablar cuando estamos o hemos descuidado o hemos olvidado algo. Y Dios es tan maravilloso, ¿verdad? Tan maravilloso. En algún momento de nuestra vida eh, nos involucramos con los filisteos y empezamos a verlo como natural, como normal. Y empezamos a hablar y empezamos a hacer, bueno, soy más específico, empecé a, ¿verdad? Hace muchos años, hasta que Dios usó algo. Y fue precisamente también un canto que Dios usó. Y que trajo a mi corazón y a mi pensamiento y empezó ahí el Señor bien duro. Se los he compartido, ¿verdad? En aquel lugar donde no había nadie, una camioneta abierta. En ese entonces eran cassettes. Si no saben lo que son cassettes, pues ahí después búsquenlo en Google. Era un cassette el que estaba ahí puesto y estaba ese canto, ¿verdad? Y yo pasé, cuando empecé a escucharlo, algo empezó a suceder en mi vida y empecé a darme cuenta de muchas cosas. Y yo volteaba y estaba yo solo ahí en esa calle, ¿verdad? Allá era el pueblo de Tenosique, en Tabasco, y no había nadie alrededor. Pero ese canto trajo algo a mí y me sentí avergonzado. David está escuchando en este momento: Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Y Dios está usando cosas, hermanos. Dios siempre lo hace. Dios siempre lo hace. Para que David pudiera ubicar aquellas cosas que había desubicado. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquis llamó a David y le dijo: vive Dios, vive el Señor, que tú has sido recto. Bueno, está interesante que Aquis diga eso, ¿no?
Está hablándole a David de su Dios, no del suyo. Tú has sido recto, que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo. Ajá. ¿Verdad que así era David? ¿Verdad que no le mentía? Y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Vive Dios. Bueno, yo creo que Aquis en este momento lo único que quería era ser cortés con David, porque lo cierto es que Aquis no creía en Dios. No creía en Dios. David le responde a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? ¿Ya escuchó a David hablando así? ¿Qué hice? Mira, me he conducido bien contigo porque, ¿por qué no quieren que vaya a pelear con los enemigos de mi señor el rey? ¿Hasta dónde, hermanos, cuando nosotros nos hemos involucrado, nos enredamos, ¿verdad? Con quien no es el pueblo de Dios, nos llegamos a manejar ya de esa manera. De tal forma que ahora los que son del pueblo de Dios se vuelven nuestros enemigos. Se vuelven nuestros enemigos. David protesta por esa desconfianza, ¿verdad? Es que no les agradas a los príncipes, a los líderes filisteos. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser desagradable? ¿A cuántos de ustedes les gusta ser rechazado? Mucha gente teme vivir su cristianismo abiertamente por el temor a ser rechazados. Por no ser rechazados, por compaginar, ¿verdad? Ahí en el trabajo, ¿no? Para que no nos rechacen, porque si no vamos a ser desagradables a ellos. Y caminan, se mueven de esta manera. Dice la palabra del Señor, ahí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. Mire cómo dice: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Dice la versión 60, somos grato olor de Cristo. Cuando venimos al Señor, somos un grato olor de Cristo. Llegamos a la presencia de Dios, porque es Cristo en nosotros. Pero no lo van a ver igual todos. Sigo leyendo el versículo 16. Para los que se pierden, los que no quieren nada con Dios, para los filisteos, ¿verdad? Estoy hablando en el contexto del que estamos tratando, la vida de David. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Mire, para los filisteos, usted y yo apestamos. Para los que no quieren nada con Dios, somos un espantoso olor de muerte y de condenación para ellos. No por nosotros, es porque Cristo está en nosotros. Yo no quiero ser así. No es por nosotros. Es que cuando decidimos caminar con nuestro Señor Jesucristo, no vamos a ser agradables para los que no quieren nada con Dios. No lo vamos a hacer. David dice, pero ¿por qué no voy a ir? Es que no les agradas a ellos y vamos a agradarlos para que no queden ellos mal, ¿verdad? No se te pongan mal. Hay que agradarlos, ellos no quieren que tú tomes parte. Para los que se pierden somos espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Sí, hermanos, no podemos. Cuando caminamos con Cristo, cuando tenemos su presencia en nosotros, su Espíritu está en nosotros, no vamos a ser agradables para el mundo. Nuestras decisiones, nuestra manera de hablar,
nuestra manera de conducirnos no agrada al mundo y lo vamos a desagradar. Pero cuando caminamos entre el pueblo de Dios, entre los hermanos, somos olor de vida. Para aquellos que quieren conocer al Señor y venir al encuentro del Señor, somos olor de vida, porque manifestamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora David, hermanos, en este momento, simple y sencillamente está buscando o está preocupado, o está preguntando, ¿por qué les desagrado? ¿Qué no me he conducido bien contigo? ¿No he sido derecho contigo? ¿Por qué desagrado? Si tú estás tan preocupado porque estás desagradando a tus amigos que no quieren nada con Dios, yo creo que necesitas considerar las cosas. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que estamos viviendo nuestra vida, nuestra fe. Podemos ser desagradables por muchas otras cosas y con razón. Pero cuando esté en razón del Señor, vamos a ser desagradables. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 1:10 y dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Saben cuántos están más preocupados por quedar bien con la gente, con el ser humano, ¿verdad? Con las personas, para que no se sientan mal, para que no esto, para que esto? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Cada vez que nosotros buscamos agradar a otros, aunque desagrademos a Dios, estamos en problemas. Estamos en problemas, mis amados hermanos. Vemos a un David aquí, metido ya en esta situación. Él quería pelear con los filisteos contra Israel. Pero aún aquí vamos a mirar que Dios es bueno en gran manera y que Dios está obrando, aun cuando David no se da cuenta de que es así. Porque Dios ha dado una palabra, tiene un plan específico que Dios va a cumplir y va a llevar a cabo aún a pesar de nosotros. Dios lo va a hacer, ¿verdad? Vamos a la última diapositiva. ¿Qué pasaría si David hubiera peleado en contra de Israel, hermanos? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, una traición a Dios y a la nación. ¿Y qué pasa si David sucede como decían los príncipes, a la hora de la batalla se voltea en contra de los filisteos? De todas maneras hubiera sido un traidor. Un traidor. Pero allí estaba, porque un día pensó en su corazón y se metió en esta situación. Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantándose al amanecer, marchad. Se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Hermanos, el rey Aquis le dice a David, no David, para mí tú eres mi guardaespaldas, ¿verdad? Yo estoy contento que vayas conmigo, pero no, los príncipes no quieren, así que mejor regrésate. Regrésate, llévate a tus hombres, vete temprano, váyanse. Y David se retira. ¿Sabe quién está en todo esto? Es Dios. Es Dios. En el siguiente capítulo, si Dios permite, hermanos, vamos a ver un poquito más claro la mano de Dios en todo esto. Pero es Dios el que está ahí obrando para su gloria y en esa misericordia y amor también para con David. Pero mire lo que dice la tierra. Dice que David se levantó de mañana con sus hombres para irse y volver ¿a dónde? A la tierra de los filisteos. Irse a la tierra de los filisteos una vez más. Acuérdese que él está viviendo ahí. Mire, el Espíritu Santo estaba de alguna manera tratando ahí con David.
que él se diera cuenta que todos estos eventos, todo esto que estaba sucediendo, era una llamada de atención para él. David necesitaba escuchar cómo Dios de muchas maneras estaba hablando, pero en lugar de eso regresa a la tierra de los filisteos. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor ha hablado a nuestras vidas? De una de otra manera, cuando nos hemos ido a la tierra de los filisteos, cuando nos hemos involucrado, cuando nos hemos comprometido cuando hemos buscado agradar a y no a Dios. Por lo cual, dice la Escritura en Hebreos, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcas el corazón. No endurezcas el corazón. ¿Qué se necesita cuando el Señor habla y habla y habla y hace y cerramos nuestros oídos y cerramos nuestro corazón para no escucharlo? ¿Qué se necesita? ¿Algo más fuerte? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a hacer algo más fuerte para que David de una vez entienda lo que está haciendo. Hermanos, ¿qué necesitamos cuando nosotros hemos caminado mal o andamos mal o nos estamos manejando en mentira o nos estamos manejando, ¿verdad? Ahí enredándonos con los filisteos, caminando entre ellos, moviéndonos entre ellos. Y Dios habla, y Dios habla. Yo estoy seguro, cada vez que usted y yo estamos en este lugar, Dios tiene palabra y pone a nuestros hermanos que nos dan palabra a través del estudio, a través de la predicación, a través de que tú y yo platicamos con nuestros hermanos, de cosas que suceden a nuestro alrededor. ¿Qué se necesita para volverse a Dios? ¿Algo más fuerte? Dios tuvo misericordia de David y Dios interviene para sacarlo de esa situación en la que él se había metido. Se regresa a la tierra de los filisteos. Si Dios permite, la próxima semana consideraremos lo que Dios va a hacer para que David pueda regresar a la posición que Dios le ha dado y a tomar el lugar, ¿verdad?, a donde Dios lo puso, por su gracia y por su misericordia. Amén. Cierre sus ojos. Oremos al Señor y después, hermanos, seremos despedidos. Si le prepara el micrófono al pastor Miguel para que nos despida en esta noche. Señor, en esta noche te damos a ti la gloria y la honra. Te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas, nos permites mirar, nos permites conocer y aprender de la vida, Señor, de estos nuestros hermanos, de estos hombres, mujeres que en la Escritura aparecen, que están ahí, Señor, para permitirnos aprender y darnos cuenta, Señor, de las cosas que ellos enfrentaron y de las cosas que nosotros también vivimos y enfrentamos, y cómo somos exhortados y llamados a prestar atención a tu palabra, a escuchar a tu Espíritu Santo y a tomar decisiones. Gracias por habernos librado en un momento, Señor, cuando nos enredamos con los filisteos. Gracias por librarnos, por tu gracia y misericordia. Pero, Señor, si en esta noche hubiese alguien que está ahí, que se encuentra ahí, Señor, que tu Espíritu Santo le redarguya, le convenza, que tu Espíritu Santo toque su corazón de tal manera que pueda volverse a ti. Gracias, Señor, por esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Enviamos saludos a nuestra hermana Josefina Ponce, nuestra hermana Fidela, nuestra hermana Esteria Angélica, nuestra hermana Lupita Rojo, Carlos Jacobo, nuestra hermana Carmen, nuestra hermana Socorro. Que Dios les bendiga. Póngase de pie, hermanos. Vamos a ser despedidos en esta noche.
Y en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, te seguimos agradeciendo por tu bendición y por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas aquí presentes. Y ponemos en tus manos aquellos quebrantados de salud, rogándote, Señor, que tú seas su sanador. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra. Que la bendición tuya, Padre Celestial, que la bendición de tu Hijo, nuestro Salvador amado, y la bendición y dirección de tu Espíritu Santo sea con todo tu pueblo. Amén. Amén. Dios les guarde, hermanos.